Bien, buenas tardes, hermanos, hermanas y nuestros hermanos y amigos por Zoom. Gusto en verles nuevamente, hermanos, y continuamos hoy con nuestra serie basada en el texto de Apocalipsis. Hoy nos toca quizá el mensaje más corto dirigido a una iglesia en esta colección, en esta secuencia de 7 mensajes. Este es el segundo que vamos a explorar. Y sí, este es el más corto, de hecho, el más corto en términos de extensión, o incluso si lo medimos por palabras, en términos de versículos, solo ocupa 4 versículos, pero es muy denso en términos de las alusiones al entorno donde vivían esta comunidad de fe en Esmirna. Bueno, para acercarme al tema que hoy nos ocupa, quisiera hacerlo de esta manera. El pasado 30 de noviembre, el pasado 30 de noviembre del 2022, el Banco Central aquí en México, el Banco de México, como suele llamarse, emitió su informe trimestral. Emite estos informes con regularidad y emitió el que correspondía al trimestre de julio-septiembre, digamos al tercer trimestre del año 2000. Lo publicó a finales de noviembre, del año pasado. Y entre otras cosas, lo que destaca este informe, o lo que destacaba ya en esos días, decía lo siguiente en su página 90, este informe. Dice: para el 2022, ese año, el año pasado, se anticipa un crecimiento del Producto Interno Bruto. Ese es un término que usan mucho los economistas, que quizá, en términos generales, quiere decir la riqueza que genera una sociedad, un país en este caso, productos y servicios, todo eso que genera esa actividad. Este banco la mide, entre otros, y dice que estimaba que en 2002 esa actividad iba a tener un crecimiento de entre 2.8 y 3.2, con una estimación central de 3.0, y en efecto, el INEGI, el Instituto de las Estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística, sí publicó hace algunas semanas digamos, la primera medición de que probablemente el PIB creció 3%. Luego hacen un ajuste, pero en ese sentido ya el banco estaba acercándose a o sea, su pronóstico se acercó mucho a lo que casi fue. Y sigue diciendo este informe: para 2023 la expectativa de crecimiento se ubica entre 1.0 y 2.6, con una estimación central de 1.8. Es decir, para este 2023 ese crecimiento será menor que el año previo, que el 2022, es lo que estima el Banco de Bolsillo. Finalmente, para 2024 se prevé un crecimiento de la economía entre 1.1 y 3.1%, con una estimación central de 2.1. Y eso lo ilustran en su gráfica 110, dice el reporte, ahorita lo vemos en un instante. Pero continúo leyendo, dice: para 2023 se anticipa que México enfrente una menor demanda externa, lo que contrarresta parcialmente el efecto aritmético al alza derivado de la mayor base de crecimiento. Yo creo que a todos nosotros nos parece muy técnico, ¿eh? En otras palabras, que parece que este año, estimó el banco, no va a ser tan dinámico, por ponerlo en esos términos, como el previo, como el 2022. Continúo leyendo: en efecto, el complejo panorama externo que prevalece ha continuado deteriorando las previsiones de crecimiento global en 2023, incluyendo el de Estados Unidos y de su actividad industrial. Se espera que ello repercuta en un menor dinamismo del crecimiento económico en México durante 2023. Bueno, esto es lo que dice la autoridad aquí en México. La autoridad, quiero decir, bancaria, monetaria, el Banco Central. Y claro, su opinión cuenta mucho. Así que este año quizá no va a ser tan bueno, por poner esos términos, como el anterior. Y esta es la gráfica a la que decían, donde van midiendo ese indicador como al paso de los años. Bueno, en este caso desde el 2017, segundo trimestre, ha ido avanzando. Este es el periodo 19-20, hay esta caída pronunciada en el 20, luego hay un rebote, así le llamaron los economistas, un rebote, y después vuelve a quizá estabilizarse, ¿verdad? Pero estiman que bueno, esa es la fluctuación que estiman. Bueno, comento todo esto porque posteriormente, unos días después,
un medio de comunicación nacional, en base a este informe, a estos estimados, a este pronóstico que hizo el Banco Central, recuperó ese informe, lo asimiló, publicó una nota, pero a mí lo que me llamó la atención fue esta gráfica, y lo único que quisiera resaltar de esta gráfica, de las muchas lecturas que puede tener, es esto, de cómo en las últimas administraciones federales, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 en esa gráfica, es decir, supongo que la intención de cada administración ha sido de que de alguna manera la actividad económica en México crezca, ¿verdad? Crezca, y lo cierto es que es un desafío, ¿verdad? Para toda administración, la actual, las anteriores y la que venga, Dios mediante, a partir de diciembre de 2024, la que sea elegida, digamos, ese va a ser, siempre es un desafío, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la actividad económica en este país en particular, como es el resto de las naciones en el mundo, tenga ese dinamismo y crezca, y ese beneficio abarque a todos, ¿eh? O sea, obviamente en la gráfica se ve, algunos quizás lo han hecho mejor que otros, pero es decir, lo que queda claro es que es un gran desafío eso, ¿eh? Y en función de esas decisiones que se toman, de esas políticas públicas que se emiten, tienen su efecto, su repercusión. Creo que alguna vez ya nos referimos a esto, pero en México existe este organismo, que se llama el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, y tiene su mandato por ley, tiene que también emitir estas mediciones, mide la pobreza, y usa dos criterios, ¿eh? Lo que llama la pobreza extrema, y la pobreza, una es la pobreza y otra es la pobreza extrema. ¿Cómo las mide? Bueno, de alguna manera, en este indicador incluyen varias variables, pero tienen este referente, por ejemplo, este recuadro, dice el Coneval, define dos líneas de pobreza: la línea de pobreza extrema por ingresos, que equivale al valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes, y en este sitio web donde está la información del Coneval, a diciembre del 2022, esa línea, ese umbral para saber si uno está en pobreza extrema o no, era percibir al mes, que una persona percibiera al mes 2,124.70 pesos, ¿verdad? Repito, eso es en diciembre. O en otras palabras, si promediamos eso entre 30 días, es como recibir un ingreso de 70 pesos al día. Menos que eso, es hasta eso o menos que eso, ¿eh? Estamos en la zona de lo que llamaría el Coneval pobreza extrema, ¿eh? O al mes 2,124, ¿eh? Si no rebasamos esa cantidad en nuestros ingresos, estamos en pobreza extrema, según el Coneval. Si duplicamos esa cantidad, entonces, es decir, si nuestros ingresos al mes, por lo menos hasta diciembre, fueron alrededor de 4,246, entonces estamos en la línea que llaman pobreza, ¿eh? Entonces hay pobreza extrema y pobreza, y arriba de esa línea no alcanzo a apreciar qué otro criterio llaman, ¿verdad? Pero estas son las líneas, como se diría, ¿no? Las líneas rojas, ¿no? Las cruciales, las que tienen que estar monitoreando las autoridades a todo nivel, ¿no? En base a sus políticas. Bueno, el punto es que el Coneval dice que en esto, o sea, como vimos, ¿no? Si la actividad económica no ha ido bien en años previos, pues uno de los efectos es la pobreza ha incrementado, ¿verdad? Aquí habla de pobreza extrema, ha subido un poco, y la pobreza por ingresos, ¿no? O sea, la pobreza y la pobreza extrema, ha habido un repunte, lamentablemente, ¿no? O como lo dice aquí, ¿verdad? En esta línea, se ha incrementado ligeramente tanto la población en pobreza extrema como en pobreza, así en general. Pero repito, estos son los de momento, o sea, mes a mes va variando ligeramente cuál es el umbral para determinar quién o quién no está en ese segmento, en ese sector. Bueno, con eso en mente, hablando de pobreza, nuestro texto, Apocalipsis 2, del 8 al 11, que estaremos viendo en esta tarde, dice lo siguiente, leo esta traducción, Apocalipsis 2, 8. Y para el ángel de la iglesia en Esmirna, escribe, recordemos, ¿verdad? Está dictando esta figura como humana que Juan vio, y le está dictando este mensaje. Dice, estas palabras, dice el remitente, afirma el primero y el último,
el que llegó a estar muerto y vivió. Sé de ti la aflicción y la pobreza. De ahí que hayamos iniciado con este tema, la pobreza. Sé de ti la aflicción y la pobreza, pero rico o abundante eres. Y la calumnia de los que dicen de sí mismos judíos ser y no lo son, perdón, lo que dicen ser, más bien una sinagoga del adversario o de Satanás. Continúo leyendo 2:10. No temas los eventos o sucesos que tú estás por experimentar o que tú estás por padecer. Mira, está por echar el calumniador de entre ustedes a una prisión o custodia, de modo que sean examinados o puestos a prueba y tendrán una aflicción u opresión de 10 días. De ahí nuestro texto de Daniel, ¿no? Ese periodo de 10 días. Llega a ser fiable o llega a ser confiable, llega a ser fiel, incluso hasta la muerte. Y daré a ti la corona de la vida. Quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien venza o quien triunfe, definitivamente no será dañado a consecuencia de la segunda muerte. Bueno, hasta ahí nuestro texto, lo decía al principio, son solo 4 versículos. Es un mensaje corto, breve hasta cierto punto, pero como iremos viendo es muy denso, muy denso. Bueno, al momento, esta es ya nuestra 6ª sesión en la serie basada en Apocalipsis, y el domingo pasado comenzamos este segmento de estos mensajes que van dirigidos a estas iglesias en esta área que estamos viendo en el mapa, que se ve en el mapa en círculo rojo. Esto nos muestra la extensión del Imperio Romano a lo largo del primer siglo, y es el telón de fondo del Nuevo Testamento en realidad. Y cómo el imperio dividía el territorio en regiones, en provincias le llamaban ellos, y la que está en círculo rojo se le llamaba la provincia de Asia Menor, que equivale hoy a la costa occidental, digamos, la costa occidental o la parte occidental del país de Turquía, del que hemos escuchado mucho recientemente, ¿verdad? La frontera entre Turquía y Siria. Aquí es donde se dio ese terremoto devastador que ya rebasó el número de 20,000, más de 20,000 personas que fallecieron. Bueno, en esa zona es en donde habitan estas comunidades de fe, y haciendo una aproximación, bueno, decía, esto es el equivalente a la costa occidental de Turquía hoy día. Ahí tenemos a Esmirna, ¿verdad? Enclavada ahí en este pequeño golfo, como le han llamado algunos. Entonces, la semana pasada vimos Éfeso y ahora vemos Esmirna. Y al respecto quisiera solo hacer esta breve observación que en su momento hizo este autor, que se formó en la literatura clásica y después en la literatura bíblica, y de hecho exploró a fondo estos mensajes a las 7 iglesias de Asia, y después publicó, de hecho esta fue su investigación y su tesis doctoral, digamos, Colin Hammer, y escribe lo siguiente, dice: las cartas a las 7 iglesias constituyen la sección dentro del Apocalipsis en la que la situación histórica es más explícita y asequible o accesible. Aquí está la clave a la cerradura más sencilla de un texto ciertamente difícil, ¿verdad? Y más adelante dice este autor: será por tanto nuestro interés en parte examinar la composición racial, religiosa y social de las ciudades, sus problemas y maneras de pensar, y procurar compaginar nuestras inferencias del texto con el estudio de su contexto. Nuestro objetivo principal será determinar lo que las cartas significaron para sus lectores originales. En el proceso esperamos encontrar algunos elementos que contribuyan a dibujar una imagen de la iglesia entre los años 70 y 100 después de Cristo. Bueno, en efecto, este autor, de hecho, hizo un trabajo de campo, fue a la zona, exploró, anotó, recogió información de diversa índole y después la plasmó en este libro. Es muy útil para el estudio de estos textos. Y, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de Éfeso, olvidé mencionar, recordemos, Éfeso habla, entre otras, el remitente,
esta figura como humana, para usar la expresión de Juan, que dicta los mensajes que van para las iglesias, se presentó la semana pasada como el que camina de aquí para allá en medio de los 7 candelabros. Oye, vimos una imagen del candelabro, por lo menos como lo percibían en el siglo primero, y el candelabro en realidad es una suerte como una figura de un árbol estilizado, ¿verdad? El árbol, su tronco con sus ramas, ¿verdad? Y es como una figura estilizada, se podría decir, de un árbol, ¿verdad? Y al final de ese mensaje se enfatizó: a quien sea victorioso le daré o le concederé el comer del árbol de la vida. Evidentemente es una alusión a Génesis 2 y Génesis 3 también. Pero además, esto también tiene una alusión muy local al contexto en Éfeso, porque, y esto solo lo menciono brevemente, por ejemplo, este autor, Calímaco, en su himno, bueno, en esta antología de obras suyas, pero este en particular que se llama Himno a Artemis, habla de esta historia muy local, muy de Éfeso, que se preservó para la posteridad, esta ciudad griega primero y después dominada por Roma. Dice: también las amazonas, ávidas de combate, erigieron antaño tu imagen en la costera Éfeso, al pie de un roble. Quizá recordemos en Hechos 19, cuando Pablo estuvo allí en Éfeso, a Artemis ahí le llamaban Diana, ¿no? Su nombre ya latino, pero el nombre original griego era Artemis, y tenía su templo. Su templo, de hecho, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Entonces, allí estuvo Pablo, pero había esta historia en esa localidad de que el lugar donde, bueno, se erige el culto a esta deidad femenina fue al pie de un roble, un árbol, y más adelante dice: más tarde se erigió un vasto santuario en torno a aquella imagen. Jamás la aurora verá un templo más divino, más rico que el de Éfeso. Y en efecto, en su momento fue una de las 7 maravillas del mundo, este templo imponente, impresionante, pero el lugar donde se construye el templo es alrededor, próximo a este árbol, a este roble, porque ahí inició este culto a Artemis, ¿eh? Y entonces, si regresamos al texto en Éfeso, esta alusión del árbol de la vida, de quien camina en 7 de los candelabros. Recordemos que una ecuación que hace el texto es que el candelabro equivale a la iglesia en su presencia física. Y entonces, estos habitantes de Éfeso, esta comunidad de fe en Jesús, conociendo esta historia local, muy local de Éfeso, pudieron ubicar esas alusiones, ¿verdad? El árbol donde se construye el templo a esta deidad y donde está este templo. Bueno, Jesús, de alguna manera, en su mensaje retoma estos símbolos, digamos, estas historias locales, y las revierte de otro significado. Él en medio de su iglesia, Él dando vida eterna, teniendo, o como quizá recordemos nuestras lecciones de Génesis, el árbol de la vida apuntando a esa presencia de Dios, a tener acceso a la presencia de Dios, entre otras. Bueno, habiendo dicho eso, vamos ahora sí a explorar nuestro texto que nos ocupa hoy, el pasaje de Esmirna. Y bueno, primero dice 2:8, para el ángel de la iglesia en Esmirna escribe, ¿verdad? Y es la misma frase que estaremos viendo ocurre en cada uno de los mensajes, ¿eh? Para el ángel de la iglesia de Éfeso fue la semana pasada, ahora es para el ángel en la iglesia en Esmirna, y así sucesivamente estaremos viendo. Estas palabras dice, afirma, igual, lo leímos también la semana pasada, 2:1, es decir, si me permiten decirlo así, hay un patrón, hay un machote, hay un template que sigue la carta, la correspondencia. Cada una de las 7 mensajes tiene estas 2 líneas, y después viene el saludo peculiar que entenderá o que pudo haber entendido mejor los habitantes de la iglesia en Esmirna. En este caso se presenta como el primero y el último, y el que llegó a estar muerto y vivió. De hecho, eso ya lo había dicho, bueno, no lo había hecho él, pero lo describió Juan, ¿verdad? Juan describe, o escucha más bien de él, el Jesús exaltado, para usar esa frase, se presenta así ante Juan en capítulo 1, dice que él es el primero y el último, y también en 1:18 dice: yo soy el que vive, llegué a estar muerto y vivo por las edades de las edades. Entonces, en un sentido ya nos es familiar esta autodescripción que hace de sí mismo Jesús exaltado. Y también esta frase, el primero y el último, en realidad es un
eco, una alusión. Jesús se apropia esa expresión de Yahvé en Isaías 41:4. Él dice que él es el primero, no dice ahí que él es el último, pero es el primero y quien lo abarca todo en un sentido. Entonces de ahí viene esta frase. Y esta frase ocurre después al final del libro, como en su momento lo veremos. Pero ¿por qué se presenta a Jesús exaltado así ante esta comunidad de fe en Esmirna? Bueno, antes de ello, sobre Esmirna, en griego el término es Esmurna, Esmurna. Y este vocablo en griego Esmurna, que se traduce, bueno, tiene dos acepciones, ha tenido dos acepciones. La primera es lo que decimos, es un topónimo, es el nombre de un lugar. Eso quiere decir topónimo. Topónimo de topos y de nomos, el nombre de un lugar. Esmurna se ha traducido como Esmurna aquí en Apocalipsis, y ese fue el uso en otros textos de la literatura clásica. Esa es una acepción, ¿verdad? Y ocurre en otros textos posteriores, literatura cristiana ya de finales del primer siglo, segundo siglo, hay referencia a Esmirna. Pero otra acepción, otro significado del vocablo griego Esmurna es que también se traduce como mirra, y así también figura en el Nuevo Testamento. En Mateo 2:11, cuando leemos ese pasaje de que vienen estas personas de Oriente, los sabios de Oriente, los magos de Oriente, cualquiera sea las traducciones que leamos en Mateo 2:11, vienen a buscar a Jesús, encuentran a Jesús y le dan algunos presentes a Jesús, entre ellos le dan esmurna, ¿verdad? Y ahí se traduce como mirra, estas especies aromáticas. Y también aparece en Juan 19:39, cuando uno de los discípulos de Jesús, a Jesús ya le bajan de la cruz y le van a llevar a sepultar en este sepulcro nuevo. Y hay una persona, José, él lleva especias, y entre las especias que lleva es mirra. Había esa costumbre de cubrir el cuerpo con especias aromáticas, entre ellas mirra, esmurna. Entonces, solo para estar informados, tiene dos acepciones. En el Nuevo Testamento encontramos ese término, esmurna, o significa el nombre de un lugar, en este caso la ciudad de Esmirna, o bien se refiere a estas especies aromáticas. Y en la literatura clásica, en este caso Ovidio en su Metamorfosis, narra una historia muy triste, es un incesto y además un tanto la historia termina de una manera trágica, triste, pero de ahí mezcla los dos nombres, Esmirna como lugar y y Esmurna también como mirra y Esmurna, y mezcla los dos nombres. Bueno, eso es solo para saber sobre el nombre como tal. Ahora sí, sobre la historia de Esmirna abunda en la literatura clásica sus orígenes, ¿no? Y si hay algo que es común en estos relatos es esta ciudad se fundó o se refundó varias veces, ¿va? Por lo menos 3 veces al menos, y es lo que nos hablan estos autores clásicos. Por ejemplo, Estrabón en su obra Geografía nos habla de que Esmirna era parte de esta zona que se llamaba Jonia, los jonios, los carios, y la costa que queda al otro lado del Tauro. El Tauro era una cadena montañosa, en un momento la ilustro, el periplo de Jonia, o sea, lo que rodea Jonia, y entonces está hablando de Jonia, de esta zona, y habla del mismo camino de Éfeso a Esmirna, es de 320 estadios en línea recta, o sea, la proximidad que hay entre Éfeso y Esmirna. En otras palabras, de lo que nos está hablando este autor Estrabón es aquí está enclavada Esmirna, y por aquí está Éfeso, ¿verdad? Entonces dice que la distancia en línea recta de aquí a acá, bueno, él la indicó, y dice que es de este lado del Tauro. El Tauro es esta zona, esta cadena montañosa al sur de Turquía, al sur hoy de Turquía, ¿verdad? O en ese tiempo al sur de estas provincias romanas. Entonces de este lado era lo que llamaban el lado del Tauro, y ahí estaba enclavada Turquía. Perdón, Esmirna. Bueno, de eso estaba hablando Estrabón. O bien, bueno, aquí esta imagen, solo que de nueva cuenta, aquí es donde está enclavada Esmirna, por aquí, perdón si esto no se aprecia. Y este es un mapa de alguien que estuvo ahí en la zona, este autor,
Cadux estuvo ahí a principios del siglo XX, hizo ese recorrido y hizo sus propios mapas, ¿no? Pero por aquí más o menos se alcanza a ver, a perfilar la silueta de la costa y por aquí está Esmirna en esta zona, la antigua Esmirna y después la Esmirna que se reconstruyó y esta pequeña angulito que se ve aquí es lo que llaman el Golfo de Esmirna, así que Éfeso estaría un poquito por aquí abajo. Bueno, entre otras cosas, Estrabón habla de eso, de que había una red de ciudades jonias y después a esa red se incorpora Esmirna. Entonces, Esmirna llega a ser parte de esta zona, esta región de Jonia, la Jonia que sería esta zona de por aquí más o menos, ¿no? Esa parte, eso es lo que dice la literatura clásica. Es lo que nos comenta Estrabón. Bueno, del mismo Estrabón comienza a hablar de cómo, por ejemplo, dice los esmirneos, habiéndose separado de los efesios, hicieron una expedición al lugar en el que se encuentra, en el que ahora se encuentra Esmirna, que estaba ocupado por los lejes, y echando a estos fundaron la antigua Esmirna, que dista de la actual ciudad unos 20 estadios. Entonces, es me regreso a este mapa. Aquí en este mapa, esta sería como la antigua Esmirna y después se mueve, perdón, por acá, y después aquí está la que en su tiempo de Estrabón, esta sería la actual Esmirna, pero la anterior fue como por acá. Lo único que quiero decir es que en la literatura y después en la arqueología hay evidencia de que esta ciudad sufrió o experimentó más bien varias refundaciones. Esto lo acabamos de leer. Y este ya es una aproximación. Aquí se ve la ciudad de Esmirna, la Esmirna en tiempo de Estrabón, digamos, y por aquí se ve la antigua Esmirna, ¿no? Entonces, varió de ubicación. Lo cierto es que seguía alrededor de este golfo, ¿eh? Estaba en la costa, era un puerto, digamos. Hoy día se ve así la ciudad moderna de Esmirna. En Turquía la ciudad ahora se llama Izmir, ¿verdad? Izmir proviene de Esmirna, es un puerto y de aquí alcanzamos a ver, ¿verdad?, el asentamiento humano y como ahí está el Golfo de Esmirna, incluso aquí está parte de lo que fueron las ruinas de la ciudad griega Esmirna, ¿no? Su agora o su plaza central, su plaza pública, digamos, las ruinas que quedan de ese asentamiento de ya varios, por lo menos más de 2 milenios, por así decirlo. Y está este autor, aunque él escribe ya en el siglo segundo, trae a cuenta esta historia que era común propia. Este autor, Heliosterides, de hecho, él nació en Esmirna, ¿verdad? Y habla de su ciudad. De hecho, llama la atención, ¿verdad? De esas personas que hablan de su ciudad como la mejor ciudad del mundo, ¿no? Y van a ver, ¿verdad?, cómo se refiere, quizá en las dos citas, siempre destaca para él, ¿verdad?, para él, y pues respetamos su opinión, la belleza de su ciudad, ¿no? O sea, probablemente fue como lo dice, ¿no? Pero dice en este extracto, la fortuna de nuestra ciudad no es reciente, sino que data de nuestros antepasados, y la ciudad ha sido para sí misma como una colonia y una metrópoli. Esta es la tercera ciudad desde que se fundó la originaria. Pues de la misma manera que las esculturas y los discursos compuestos con esmero se arreglan por segundas y terceras manos, así también era necesario que la ciudad fundada por una tercera mano alcanzase la más perfecta belleza. Y esta misma ciudad se ha renovado a sí misma como se sagrada, o sea, del Fénix, ¿verdad?, que sí hemos escuchado, el ave Fénix ha llegado a ser la más antigua y la más nueva. Perdón, no sé si yo hice algo. Falla. Ok, no, a nuestros hermanos de Zoom, sí. No, está bien, está bien. Esperamos, sí, creo que ya, voy a ver, no más. Ajá. A ver.
Perdón, nada más voy a... Ahí ya está, ¿eh? Ajá, creo que ya estamos de vuelta acá. Y... ¿dónde estaba? No, acá. Ujú. Sí, estaba en este punto, explicando, ¿verdad? Esta historia de los esmirneos o este recuento que hacen ellos de su historia local, ¿no? Y decía que esta persona, Helio Arístedes, él ya fue una persona del segundo siglo, pero todavía en el segundo siglo, ¿verdad? Recuerdan, tienen esta memoria histórica de su ciudad y habla de que esta ciudad ha pasado por tres fundaciones, ¿no? Se fundó una vez, algo le pasó a la ciudad, luego se funda otra vez, quizás se mueve ligeramente del lugar y algo le pasa otra vez y se vuelve a fundar de nuevo. Y estaba hablando dice, de que así ocurren las obras de arte, ¿no? Según él dice, requieren su segunda, su tercera mano, y entonces esta dice, ya alcanzó la más perfecta belleza, ¿no? ¿Sabían cómo habla de su ciudad? ¿Cómo hablaba de su ciudad? Ya quisiéramos hablar nosotros así de nuestra ciudad, ¿no? Y dice, así como el ave sagrada, el ave fénix, ¿no? Es también esa historia de esa ave que cada 500 años se hacía cenizas y luego volvía a resurgir, ¿no? Esa es la idea. Ha llegado a ser, dice, la más antigua y la más nueva. Esto es un discurso. Y en otro dice lo siguiente, hace un recuento ya más puntual. Dice, ¿recuerdas las antigüedades de la ciudad, puesto que las escuchaste durante tu primer mandato, a la persona que le está escribiendo, ¿verdad? Que compartiste con tu padre el nacimiento de Zeus y las danzas de los cohetes, la fundación de la primera ciudad en el Sipilo? Sipilo es un monte, una colina, una montaña, una colina, vamos a decir, ¿verdad? Por ahí, próximo, dice, por Tántalo. Tántalo fue presumiblemente quien fundó esta ciudad, Tántalo y Pélope, ¿verdad? La travesía de Pélope a la antigua Apia, que después recibió el nombre de Peloponeso por él, cuyo tercer descendiente, después de haber llegado a ser el rey común de la Hélade, destruyó el imperio de los bárbaros. Entre sus segundas glorias, o sea, ya la segunda ocasión que fue fundada esta ciudad, dice Teseo como fundador, el nombre de Esmirna concedido a la ciudad, la raza ática y la posterior inmigración de los jonios como su propia patria. La tercera ordenación y fundación de manos de quien fundó los dos más bellos y grandes monumentos. Uno, esta ciudad, o sea, de nueva cuenta, este es un bello monumento, y el otro, la colonización del Nilo, y aunque no lo dice aquí explícitamente, lo dice en otro texto, pero aquí atribuyen la tercera fundación de la ciudad o refundación de la ciudad a Alejandro el Grande, ¿verdad? Alejandro el Grande. Por eso habla de la colonización en el Nilo, y aquí es una alusión a la ciudad de Alejandría en Egipto, fundada por Alejandro. Entonces atribuye la tercera fundación de Esmirna a Alejandro el Grande, como lo fue el caso de Alejandría. Entonces había esta historia, y de hecho cuando él escribe en esta secuencia, en esta antología de textos, Esmirna padeció de un terremoto, digamos, que la destruyó y la vuelven a reconstruir. Eso fue ya como en el año 177, 178. Esa región del mundo tiene una historia larga, añeja de temblores, ¿no? De terremotos, ¿no? Como un día acabamos de escuchar, ¿no? Se ve que son devastadores, han sido devastadores. Pero bueno, esta ciudad ha pasado por tres refundaciones, ¿no? Entonces, los habitantes, especialmente la comunidad de fe en Jesús, cuando Jesús les dice, yo soy el primero y el último, pero especialmente soy el que estuve muerto y volví a vivir, ¿no? Y es como la historia de la ciudad, les sería familiar, ¿no? Esta ciudad que ha estado, mueres, es devastada, algo le pasa y vuelve a surgir otra vez, ¿no? Algo le pasa y vuelve a surgir otra vez, ¿no? Bueno, Jesús se recupera esa alusión, ¿verdad? Y se presenta ante ellos como el que vive, estuvo muerto y vive por los siglos.
de los siglos. Esa es una de las alusiones que están ahí, ¿no? En que la literatura clásica nos ayuda a entender. Ahora, Esmirna, ¿qué sabemos de Esmirna? Es decir, de la comunidad de fe en Jesús. Bueno, en el año 30, Hechos 2 dice que, entre otros, vinieron a Jerusalén judíos y simpatizantes de judíos, aquellos que simpatizaban con el judaísmo, vinieron de la diáspora de los alrededores del Mediterráneo, vienen a Jerusalén a esta festividad, primero de la Pascua y después del Pentecostés, ¿no? En Hechos 2, 9 en particular, habla de los que vinieron de Asia. Solo dice así de Asia, ¿eh? Y ya vimos en el mapa que Asia comprendía, entre otras, a Esmirna, como a Éfeso y estas otras ciudades, ¿eh? Entonces, vinieron algunos de Esmirna, algunos habitantes de Esmirna, algunos judíos de Esmirna, no lo sabemos con precisión, solo el texto dice, vinieron algunos de Asia, es lo que dice Hechos 2:9, eso fue aproximadamente en el año 30. Posteriormente, cuando Pablo hace lo que a veces llamamos el segundo viaje misionero de Pablo, si puse este es un mapa del segundo viaje misionero de Pablo, que sale de Antioquía, regresa a esta primera región que él exploró en su primer viaje. Aquí esta es la zona del Tauro, ¿verdad? Del Tauro, esta cadena montañosa, ¿sí? Este es el sur de Turquía hoy día. Por aquí anduvo Pablo y después de visitar estas primeras comunidades, decide avanzar más hacia al noroeste, a esta zona. Y el texto nos dice, especialmente en Hechos 16, 6, el texto puntualmente dice que el Espíritu le impidió a Pablo ir hacia esta zona, hacia la zona de Asia, hacia la zona donde está Éfeso, Esmirna, hacia esa zona le impidió. Entonces Pablo siguió su viaje hacia el norte, eventualmente llegan a Troas, y allí en Troas es donde Pablo tiene esta visión, este sueño-visión, ¿no? De alguien que le le está pidiendo ayuda, y entonces es cuando van y dan el salto a Filipos, ¿no? A la zona de Macedonia. Y en Hechos 16 nos narra el tiempo que pasó Pablo en Filipos, plantan la iglesia, y estas historias, ¿verdad? Que escuchamos de una mujer de nombre Lidia, ¿verdad? Por un lado, por el otro este guardia de una prisión, ¿verdad? Que también un terremoto, otra vez otro terremoto, un temblor, ¿no? Y él está por matarse porque pensó que se habían escapado todos los que estaban confinados, y Pedro le dice, no, no lo hagas, y él escucha el evangelio, se convierte, ¿no? Entonces, ese en su segundo viaje, Pablo no llegó, no entró, se lo impidió el Espíritu, dice, y solo de regreso hizo una breve escala en Éfeso, o sea, su embarcación hizo una escala ahí. En Éfeso le pidieron, quédate un tiempo acá. Pablo dijo, no, de momento no, y regresó a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, pues no sabemos. Ese es su segundo viaje, abarca quizá del 49 al 52, y por lo menos el libro de los Hechos no nos dice que en ese momento hubiese una comunidad de fe en Esmirna, ¿verdad? Como tampoco la había quizá en Éfeso. En su tercer viaje, el tercer viaje misionero que hace Pablo, esta vez sí el Espíritu, digamos, esta vez sí el Espíritu le permite a Pablo ir a Éfeso, y está en Éfeso, y de hecho pasa ahí casi 3 años. ¿Verdad? Hechos 19 nos cuenta de la estancia de Pablo. Llega primero a la sinagoga y después se pasa al salón, al salón, sí, de Turanos, ¿no? De Turanos, y ahí está. Y pasa más de 2 años en ese salón, y entonces toda la estancia quizá fueron 3 años, ¿no? Bueno, fruto de esa estancia de Pablo, Pablo escribe, cuando escribe sus cartas a Filemón y después a los colosenses, dice que uno de sus colaboradores, alguien que llama compañero de prisión, de nombre Epafras, así lo dice en Filemón, perdón, en Filemón 23, en Filemón 23, dice que esa persona, Epafras, de alguna manera, él estuvo en de Éfeso, fue a la Odisea y plantó probablemente la iglesia en la Odisea, y también, aunque no aparece aquí en el mapa, habla de Hierápolis, ¿no? Perdón, déjame ver. Ajá, perdón, las iglesias o sea, Pablo atribuye a Epafras el que plantó las iglesias en Colosas, en la Odisea y en Herápolis, ¿ya? Este colaborador de Pablo, este compañero de Pablo, este colega de Pablo,
hizo ese trabajo. O sea, Pablo estuvo en Éfeso todo ese tiempo, pero algunos de quienes colaboraron con él, lo acompañaron, viajaron a los alrededores, y Epafras en particular, en estas tres ciudades, Colosas, Laodicea y Hierápolis, plantó esas iglesias, y de hecho a él se refiere en Colosenses 1:7, 4:12 al 13, y lo menciona también en su epístola a Filemón, en el verso 23. Y entonces la pregunta es si eso pasó también, si eso llegó a pasar. Cuando él estaba en Éfeso, alguien se desplazó, alguien de su círculo de colaboradores se desplazó a Esmirna, y también planta la iglesia ahí, como Epafras lo hizo en Colosas, bueno, que no aparece aquí en el mapa, pero por aquí anda Colosas, en Colosas, leímos lo acabo de leer, no me acuerdo, perdón, en Colosas, en Laodicea y en Hierápolis, perdón, ¿no? Entonces aquí está Laodicea. Colosas está muy cerca de Laodicea, y también Hierápolis, ¿no? En esta zona. Entonces puede que alguien también de Éfeso a Esmirna se haya desplazado y haya hecho este trabajo, ¿verdad? Entonces esa es una posibilidad histórica, esa es una posibilidad histórica. Lo cierto es que fuera del Nuevo Testamento hay un par de documentos, uno que se llama de hecho La vida de Policarpo, y este documento habla de que presumiblemente Pablo llegó a estar en Esmirna, había unos creyentes, pasó un tiempo con ellos, y ubica esa estancia de Pablo durante el segundo viaje misionero. Pero como vimos en este mapa, en este primer viaje, en este segundo viaje, perdón, el texto nos dice que Pablo no estuvo por acá, ¿verdad? No estuvo por acá. Entonces, ¿qué tan confiable es ese testimonio cuando no coincide con el Nuevo Testamento? Esa es una pregunta. Pero hay otro documento que nos dice, un documento que escribió alguien de nombre Policarpo, justamente. Él escribe una carta a los filipenses. Policarpo, alguien de esta ciudad, ya estamos hablando a inicios del segundo siglo, alguien que vivía en esta ciudad, era un líder de la iglesia en Esmirna, ya a inicios del segundo siglo, escribe una carta a la iglesia que está aquí en Filipos, ¿va? En ese mapa, ¿sí? A inicios del segundo siglo, y en esa carta él llega a decir que ellos, los filipenses, les antecedieron en el conocimiento del Señor. Ellos conocieron del Evangelio antes que ellos en Esmirna, ¿no? Entonces, ese es otro testimonio. Y ese testimonio, bueno, ese testimonio hace más sentido en el texto del Nuevo Testamento, lo que sabemos en el Nuevo Testamento. Y entonces es posible que durante la estancia de Pablo aquí en Éfeso, así como Epafras viajó a la Odisea, Colosas, a Hierápolis, en esta zona, quizá alguien lo hizo más a Esmirna, y en ese tiempo, en esa década de los 50, quizá alguien hizo ese trabajo y plantó la iglesia en Esmirna. Pasa el tiempo y sí, ya al finales del siglo, en el año 95, digamos 40 años después de la estancia de Pablo en Éfeso, por lo menos, ya hay una iglesia en Esmirna, ¿verdad? Y ya se pueden ubicar algunos de sus líderes, Policarpo, por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? Es decir, no tenemos información puntual, precisa, que nos narra cómo surgió la iglesia, ¿verdad? Tenemos algunas posibilidades, y estos testimonios que dan a entender que por lo menos esta iglesia surge después de la que surgió en Filipos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo estuvo en Filipos, eso fue en su segundo viaje, en su tercer viaje, años de los 53 al 57, en ese tercer viaje, 3 años pasan eso, y probablemente ese fue el tiempo en que surge esta iglesia. Bueno, eso nos da una idea, pero repito, no tenemos certeza puntual, precisa, de cómo exactamente surgió la iglesia, pero estaba ahí para finales, ¿no? Bueno, ese es un aspecto. Entonces ya vimos la ciudad, varias refundaciones. Jesús se presenta como el que vive, estuvo muerto y vuelve a la vida, ¿verdad? Así como la ciudad pasó por varias refundaciones, bueno, así se presenta Jesús. Bueno, Jesús dice esto a la iglesia: conozco de ti la aflicción o la opresión y la pobreza o escasez, aunque les dice rico, abundante eres, y la calumnia
de los que dicen de sí mismos judíos ser y no son lo que dicen, ¿no? De ahí el texto que leyó para nosotros motiva en Romanos 2. Pablo dice, al final concluye diciendo que no es judío el que solo tiene la ley, sino es judío en última instancia. Para Pablo, judío es esta, como decía Vania, esta redefinición del concepto del término judío, es la persona, más adelante diría Pablo en Romanos 9, el que cree en Jesús, 9 al 11, el que cree en Jesús, ese es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios en este tiempo. Pero hay esto de la calumnia de los que dicen de sí mismos judíos ser y no son, sino más bien usa este término un tanto fuerte, más bien una sinagoga del adversario. ¿Por qué diría esto Jesús en este mensaje a la iglesia? Bueno, muy probablemente por lo siguiente. Estamos nosotros en el año 95 cuando se escribe ese mensaje. Han pasado algunos eventos cruciales e decisivos, especialmente la década de los 60 para las comunidades de fe en Jesús fue crucial, decisiva. En el 62 ya matan, lo lapidan, ¿verdad? Lo matan a pedradas a Jacobo, el hermano del Señor. Eso dice Josefo, en su historia. En el 64 se da este incendio en la capital del imperio en Roma y el emperador Nerón acusa a los cristianos de ser los autores de ese incendio y los persigue de una manera atroz y cruel. Si uno lee el relato que hace Tácito en Anales y uno lee por lo que pasa, qué terrible, qué difícil fue ese momento para las comunidades de fe en Jesús allí en Roma. Ese fue un tiempo difícil. Luego en el año 66, en Palestina, en Jerusalén, en esa zona, comienza una revuelta. Los judíos se alzan contra Roma y Roma no puede tolerar esa insurrección. Y entonces el emperador Nerón, en el 66, manda a unas legiones de soldados romanos encabezadas por Vespasiano. Nerón en el 68 se suicida y eventualmente Vespasiano llega a ser emperador, y entonces Vespasiano le pide a su hijo Tito que siga con esa actividad, que siga confrontando, y la intención es aplastar, erradicar esa revuelta judía, ¿verdad? Y lo hace Tito, y en el 70 finalmente Tito entra a Jerusalén, e incluso va al templo y destruye en Jerusalén y el templo, ¿verdad? En el 70 eso ocurrió, o sea, fue una década difícil. En ese ínterin se registró este testimonio de que, perdón, avanzo esto, de que en ese clima de zozobra, incertidumbre, está el ejército romano asediando a los judíos, porque los judíos se alzaron contra Roma y Roma quiere aplastar esta revuelta. Dice, preservó este testimonio Eusebio, dice, además, el pueblo de la iglesia de Jerusalén, o sea, los creyentes en Jesús en Jerusalén, dice, recibió el mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra. Si se avecinaba ese conflicto, y se reciben este mandato de vivir en otra ciudad, la ciudad de Perea, a la que llaman Pela también, por un oráculo transmitido por revelación a los notables de aquel lugar. Así pues, habiendo emigrado a ella desde Jerusalén, los que creían en Cristo, como si los hombres santos hubiesen dejado enteramente la metrópoli real, en este caso Jerusalén, de los judíos y de toda Judea. La justicia de Dios vino sobre los judíos por el ultraje al que sometieron a Cristo y a sus apóstoles, e hizo desaparecer totalmente de entre los hombres aquella generación impía. Bueno, esto dice Eusebio, pero el punto es que las comunidades de fe, la iglesia de Jerusalén se muda, se traslada a esta zona que llaman Perea o Pelea. Aquí está más o menos en el mapa, se alcanza a apreciar a Jerusalén. Jerusalén es este punto aquí, si se alcanza a apreciar en el mapa. Bueno, la zona de Perea o de Pela está del otro lado del río Jordán, este es el río Jordán, y esta es la zona de Perea. De alguna manera se muda la iglesia de aquí a esta zona, dejan Jerusalén, porque en esos años del 66 al 70, especialmente Jerusalén llega a ser sitiada y después devastada, destruida, ¿verdad? Pero la comunidad salió antes, la comunidad de fe en Jesús. Bueno, habiendo dicho eso, ¿cuáles fueron? Habiendo dicho eso, solo quisiera precisar que había una comunidad judía en la ciudad de Esmirna. Entre otros, entre los varios testimonios, lo sabemos, por ejemplo, por el mismo testimonio de Josefo. Dice en esta parte de la cita, entre nosotros mismos, los que habitan en Antioquía son llamados antioquenos
y ya que su fundador, Seleuco, les concedió el derecho de ciudadanía. Igualmente, los judíos de Éfeso y los del resto de Jonia tienen el mismo nombre que los ciudadanos indígenas, derecho que les otorgaron los sucesores de Alejandro, ¿verdad? Y entonces, hablando de Éfeso y de Jonia, ¿verdad? Y ya vimos que Esmirna era parte de Jonia. Así que había una comunidad judía en Esmirna. Entre los varios testimonios, este testimonio literario, se han recuperado inscripciones allí en la localidad, o sea, estos artefactos arqueológicos, que, que indican que sí había una presencia judía, había una comunidad judía en Esmirna. Bueno, habiendo dicho eso, cuando se dio esta guerra y finalmente Roma aplasta esta revuelta judía, esta insurrección judía, hubo una implicación, hubo varias, pero esta es una que preserva el mismo Josefo en su libro Guerra de los Judíos. Nos dice que aquel mismo tiempo César, en este caso Vespasiano, el emperador Vespasiano, envió una carta a Vaso y a Laverio Máximo, que era el procurador, con la orden de arrendar todo el territorio judío. No fundó allí ninguna ciudad, sino conservó esta región como propiedad personal. Solamente concedió a 800 veteranos del ejército una zona para establecerse en ella llamada Emaús, de la cual leemos en el Evangelio de Lucas, a 30 estadios de Jerusalén. Por otra parte, impuso a los judíos en cualquier sitio donde estuvieran, es decir, a los judíos donde estuvieran, los judíos de la diáspora, donde estuvieran, dice, un impuesto de 2 dracmas cada uno. O sea, cada persona tenía que pagar dos dracmas, que ordenó entregarlo todos los años en el Capitolio, es decir, en Roma, como antes lo habían hecho en el Templo de Jerusalén. Esta era la situación de los judíos en aquel momento. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:30, del 2 al 14, se le pide al pueblo de Israel que tenía que aportar un recurso para el tabernáculo, en este caso. Después, cuando el pueblo finalmente va al exilio y regresa, Nehemías reinstaura el que tienen que aportar un dinero para el mantenimiento del templo, el templo que se reconstruyó ya en el siglo, finales del siglo sexto. Después en Mateo 17, 24 al 27, Jesús habla de este episodio, ¿verdad? En tiempos de Jesús también los judíos aportaban, se pagaba, digamos, un impuesto para eso, para el mantenimiento del templo, y le preguntan al discípulo, oye, ¿y tú pagas el impuesto? Le preguntan a los discípulos. Bueno, dice, para no entrar en conflicto o en controversia, le dice a Pedro, echa digamos, tu caña de pescar, ¿verdad? Saca este pescado, y el pescado tenía una moneda, y con eso pagamos el impuesto, ¿no? Pero es ese episodio extraordinario, ¿no? De Jesús. Y sí, Josefo corrobora que pagaban. Bueno, lo que hace el emperador, sabían de eso, lo que hacen es, ahora ese impuesto que pagaban los judíos, lo van a seguir pagando, pero como ya no hay templo, fue destruido en el año 70, ahora todo ese dinero es para nosotros, ¿no? Dice el emperador. O sea, se lo apropian ellos, ¿eh? Y así fue. Así fue. Entonces, esa era la pena, el castigo, ¿verdad? Se alzaron los judíos en revuelta y perdieron. Bueno, entre otras implicaciones de ello es que hay que pagar un impuesto, ¿verdad? Ahora a Roma, y ese dinero se va para Roma, para el uso que ellos quieran darle. Más adelante, cuando ya Domiciano era emperador, recordemos el tiempo en que se escribe el Apocalipsis, es cuando Domiciano era emperador. Suetonio, en la biografía de Domiciano, dice: el fisco judaico, es decir, este dinero, este impuesto que se recababa del pueblo judío, dice, fue administrado con más rigor que ningún otro. Y dice, eran acusadas ante él tanto las personas que vivieran con arreglo a las costumbres judías sin haberlo declarado, como aquellas que, ocultando su origen, no hubieran pagado los tributos impuestos a su pueblo. En otras palabras, lo que nos dice es que había esta situación. Había quienes no eran judíos, pero se hacían pasar por judíos, ¿no? O vivían como si fueran judíos y no habían pagado el impuesto. Había otros que sí eran judíos, pero ocultaban ser judíos, ¿no? Y entonces no habían pagado el impuesto. Bueno, ambos casos, dice, había que examinarlos. Bueno, esto tuvo una implicación. Cuando surge el movimiento de Jesús, la fe en Jesús, esto se vio especialmente en Corinto, cuando Pablo estuvo en Corinto, Hechos 18, a Pablo lo traen ante la autoridad local, en este caso
estoy tratando de acordar el nombre. Bueno, en Hechos 18, ante el procurador, acusan a Pablo y el procurador ve, bueno, me traen a esta persona, los judíos acusan a Pablo y dice, pero este es un asunto que tiene que ver con ustedes, resuélvanlo ustedes, a nosotros no nos compete esto. En otras palabras, si dicen que Pablo está haciendo algo que no les, digamos, no les agrada o no les conviene o no les viene bien a la comunidad judía, bueno, resuelvan, o sea, el procurador todavía asumía que Pablo, su movimiento, era como una variante del judaísmo, ¿no? Y así vio el Imperio Romano a los primeros cristianos, eran como una variante del judaísmo. Cuando ocurre esta revuelta y viene esta disposición de que todo el que es judío tiene que pagar un impuesto, si pagaban el impuesto, siendo judío, quedaban exentos de los requerimientos a los que eran sometidas las personas en cualquier ciudad en el imperio. Entre otras, tenían que dar culto al emperador y participar en todas las festividades cívicas de cada ciudad. Si imaginamos a la comunidad judía en Esmirna, esa comunidad pagaba un impuesto y al pagar ese impuesto le exentaban de, por ejemplo, tener que participar en el culto imperial, en el culto al emperador, o en el culto a cualquier otra deidad. Es judío y por lo tanto, desde el tiempo de Julio César, tiempos del emperador Augusto, se les dio esa exención a los judíos, ¿no? Se les eximió de cumplir con esas obligaciones cívicas, ¿verdad? Que era participar con el culto del emperador y todos estos festivales paganos, si me permiten decirlo así, ¿verdad? Bueno, si pagaban el impuesto, entonces quedaban exentos de ello. El detalle es que los judíos, o sea, parece ser que ese fue el caso, empezaron a delatar. Este es judío, pero es cristiano, ¿verdad? Este no es parte ya de nuestra comunidad. Aunque es judío, es cristiano. Y ya no es parte de nuestra comunidad. Le echamos de aquí, ¿va? O bien, no es judío de raza, ¿va? Es cristiano, pero quiere hacerse pasar por judío para no participar de las actividades paganas, ¿va? De participar en el culto al emperador o las otras festividades cívicas que eran paganas. Y entonces parece que se dio esa situación donde los judíos en algún momento comenzaron a delatar a los cristianos, algunos que sí eran judíos de raza, pero ya no pertenecían a la sinagoga, ¿verdad? Ahora son judíos cristianos que pertenecen a la iglesia de Esmirna, no a la sinagoga, ¿verdad? Por lo tanto, a ellos es cierto, no tienen que pagar el impuesto, pero tienen por obligación que participar en el culto al emperador y estas otras actividades paganas, ¿verdad? Entonces empezamos a ver el porqué de perdón, el porqué de estoy retrocediendo mucho. ¿Dónde lo tenía? Perdón, la calumnia de los que dicen de sí mismos judíos ser y no son lo que dicen ser, más bien una sinagoga del adversario. Y más adelante dice, dice, mira, está por echar o enviar a la fuerza el calumniador de entre ustedes a una prisión, de modo que sean examinados o puestos a prueba y tendrán una aflicción o opresión de 10 días. Parece ser que esta era la situación, ¿verdad? Esta referencia a la sinagoga era justamente porque esa relación entre la comunidad judía y la comunidad cristiana se empezó a tensar por esta disposición imperial, ¿verdad? El que es judío tiene que pagar un impuesto, y ya pagando el impuesto, digamos que quedaba exento de participar en el culto al emperador y en otras festividades paganas. Pero los judíos empezaron a ver, bueno, este es judío de raza, pero no pertenece a la sinagoga, va a la iglesia cristiana, y entonces no es de esta comunidad, y le empezaron a delatar, ¿verdad? Y en otros casos puede que si era judío y a lo mejor pagaba el impuesto, pero no se congregaba ahí, eso no les importaba a los romanos, ¿verdad? A los romanos lo único que les importaba es que pagaras el impuesto, ¿verdad? Si de alguna manera tú te presentas como judío, seas un judío cristiano, ¿no? Si tú pagas el impuesto,
no te reclaman, pero la sinagoga judía empezó como a delatar, ¿verdad? Este es cristiano. Y sí, se empezó a dar esa tendencia. Yo creo que quizá 1 o 2 domingos leeremos un texto donde en la ciudad se delataba a los cristianos y entonces los aprendían, los juzgaban y en algunos casos los ejecutaban, ¿no? Veremos un texto de ello. Pero empezó a darse esa situación y es muy probable que a esto se refiera. Allí en Esmirna se estaba dando esta situación de que las sinagogas, o por lo menos líderes de las sinagogas, estaban señalando a los cristianos, los estaban acusando, quizás hasta los estaban calumniando, y entonces eran aprendidos. El poner en prisión allá era una custodia temporal en espera de algún juicio o sentencia, ¿eh? Y ese juicio o sentencia pudiera incluso implicar la muerte. Aunque si bien aquí hay un eco de esa historia que nos leyeron de Daniel. Daniel, igual una persona que va al exilio, le dicen tiene que comer esta dieta, tiene que beber esta bebida, tiene que vestir de esta manera, y Daniel pide tiempo, dame un tiempo, ¿eh? Yo mi dieta va a ser otra, ¿eh? Mi bebida va a ser otra, dame un tiempo, dame 10 días, ¿eh? Y en 10 días vio que eso estaba funcionando y le dejó la autoridad, ¿no? Y le fue muy bien, pero ese es un tiempo de prueba y en esencia Daniel estaba tratando de afirmar su identidad como parte del pueblo de Dios. Y es lo que recupera aquí este texto, ¿eh? Te van a someter a una prueba y la prueba consiste en eso, en ser leal y fiel, confirmar que eres del pueblo de Dios, ¿eh? Porque hay quienes dicen que son judíos, pero no son lo que dicen ser, dice la autor. Es decir, no son del pueblo de Dios hoy día, en este tiempo. Eso es lo que quizá también quiere decir esto, ¿eh? Entonces ahora han entrado en complicidad, si se quiere, con el adversario, ¿eh? El que quiere lastimar, incluso destruir al pueblo de Dios. Pero parece ser esto el trasfondo de esa situación. Del por qué habla de una sinagoga y por qué se expresa de los judíos en ese momento. De hecho, esa situación, años después, estamos leyendo un texto del año 95 después de Cristo. Bueno, años después, esta figura de la iglesia de Esmirna, líder de la iglesia de Esmirna, Policarpo, un hombre que fue del 69 al 165, ya de hecho, él muere, es martirizado y muere en el año 155 aproximadamente. Se registra su muerte en un documento que para la posteridad se conoció como el martirio de Policarpo. Es uno de los documentos tempranos cristianos ya del siglo II que recupera, hace un recuento de esta historia de cómo lo aprenden, lo someten a un juicio y finalmente lo ejecutan. Ejecutar en este caso fue, lo ataron a un asta y ahí le prendieron fuego a él, ¿no? Pero en ese relato se destaca la participación de algunos de la comunidad judía. Leeremos un texto en un momento, ¿no? Y casi 100 años después aproximadamente, otro miembro de la iglesia de Esmirna, un miembro de nombre Pionio, también fue ejecutado durante una persecución imperial. En este caso, el emperador ya en ese entonces, año 249, fue Decio, y él emprendió una campaña de persecución contra los cristianos en el imperio, ¿verdad? Eso ya a nivel imperio. Y en Esmirna, alguien que sucumbió, alguien que fue víctima de esta persecución, se llamó Pionio, y se quedó un relato de ello que se conoce en términos históricos como la acta de Pionio. ¿Ah? Pero eso, repito, ya fue en el año 250, lo de Policarpo, año 155, es decir, aproximadamente 60 años después de que se escribe este mensaje a la iglesia de Esmirna, uno de sus líderes, Policarpo, muere en llamas, ¿eh? Es aprendido y es ejecutado por su fe en Jesús, y parece que participó la comunidad judía. Dice este relato del martirio de Policarpo, ¿no? Año 155, dice, estas cosas sucedieron rápidamente, más a prisa de lo que pueden contar las palabras, y la multitud empezó a recoger en obradores y baños leña y haces, y los judíos en especial ayudaron, según acostumbrará. Entonces hay una referencia de que la comunidad judía participó
Si me permiten usar ese término moderno, en este linchamiento, de alguna manera lincharon a Policarpo, aunque era una orden de la autoridad, en este caso, era una orden de la autoridad, vienen, lo buscan, van por él, lo llevan a la plaza pública y ahí le prenden fuego, ¿va? Y en ello participa parte de la comunidad judía. Hay ese relato, ese testimonio, repito, 60 años después de que se escribe ese texto. Y de nueva cuenta, dice al final de este relato, dice: el bienaventurado Policarpo sufrió el martirio el segundo día de la primera parte del mes jántico, el séptimo día antes de las calendas de marzo, día gran sábado, a la hora octava, fue capturado por Herodes cuando Felipe de Trales era sumo sacerdote. Ahí está la referencia al líder de la comunidad judía. Entonces parece que hubo algo de complicidad en ese acto contra la comunidad cristiana en Esmirna, repito, 60 años después. Y casi unos 150 y 155 años se dio otro episodio en esta persecución imperial y en esta acta de Pinio, en el año 250, registra lo siguiente en su párrafo cuarto: entonces Polemón habló a los mártires que habían sido colocados en medio de la multitud, miembros de la iglesia de Esmirna. Decía: sería provechoso para ti, Pionio, presumiblemente uno de los líderes, obedecer como el resto y evitar el castigo al cumplir con nuestras órdenes. Al escuchar las palabras de Polemón, el bendito mártir, o sea, Pionio, extendió su mano y con su rostro alegre y ávido dio la siguiente respuesta: ustedes, hombres que se enorgullecen de la belleza de sus murallas, no, otra vez, ¿verdad?, la belleza de la ciudad, y se deleitan en el encanto de su ciudad y se enorgullecen del poeta Homero. Había una tradición, eso no lo había mencionado, de que Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, nació en Esmirna, ¿no? Había esa tradición, entonces esa referencia y se enorgullecen del poeta Homero. Si hay algunos judíos presentes entre ustedes, escuchen estas pocas palabras que diré a ustedes. Es decir, lo único que quiero decir es que en el testimonio cristiano posterior al Nuevo Testamento hay algunos episodios donde se ve la complicidad de ciertos miembros de la comunidad judía con las autoridades para dañar o lastimar a la comunidad cristiana, las comunidades de fe en Jesús. Fue el caso en Esmirna. Hay dos eventos puntuales, año 155, después año 250. ¿no? Lo que anticipaba ese mensaje a Esmirna ocurrió tiempo después, ¿no? Ocurrió tiempo después. Finalmente, esta es la parte final de nuestro texto. Este es el llamado de Jesús a la comunidad de fe en Esmirna, en ese contexto. ¿va? Llega a ser fiel, o llega a ser confiable o verdadero, incluso hasta la muerte. Recordemos que a Jesús se le describe así en Apocalipsis 1:5. Jesús, el Mesías, el testigo fiel, el testigo confiable, ¿verdad?, que murió por nosotros. Así lo dice Apocalipsis 4:5, que el que nos ama y nos recuperó, pagó con su sangre por eso. ¿no? Pero así se le describe, el testigo fiel. Bueno, ahora él invita a la comunidad en Esmirna a hacer lo mismo, a ser fiel, a ser confiable, e incluso hasta la muerte, y dice: daré a ti la corona de la vida. Otra vez escuchamos esto que leímos el domingo pasado: quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien vence, quien triunfa, perdón, quien venza, quien triunfe, definitivamente no será dañado a consecuencia de la segunda muerte. Esa frase se repite en Apocalipsis 26:14 y 21:8. Y es en su detalle, y la veremos con más precisión. Pero lo único que quería decir es que incluso estas alusiones a ser fiel o fiable, Esmirna, esta era otra característica de la sociedad de la que se enorgullecía o presumía, de ser fiel o leal a quien la dominaba o conquistaba. ¿no? En su momento estaban bajo el yugo romano, y Esmirna, junto con otras ciudades de esa región, estaban solicitando al emperador en turno, en ese caso él era el emperador Tiberio, a quién le iban a permitir construir un templo para el culto al emperador. ¿no? Y las ciudades están compitiendo, y al final las autoridades de Roma se deciden por Esmirna. A Esmirna le vamos a dar esa concesión, les vamos a permitir que construyan este templo. ¿Por qué? Pues dice aquí, pasaron los argumentos en que más confiaban. Los herminos presentan su caso, sus servicios al pueblo romano.
y relatan una serie de eventos donde demostraron una y otra vez su lealtad, su fidelidad al pueblo romano. En circunstancias difíciles fueron fieles o leales al imperio romano. Menciona varios eventos aquí Cornelio, y en función de esa historia los romanos se deciden por Esmirna. Vamos a recompensar a Esmirna por ser fiel o leal a nosotros, dicen los romanos. Eso es lo que quiere comunicar este texto. ¿Verdad? Y entonces parece ser que también hay esta alusión, ¿verdad? Esta ciudad que presume de ser fiel o leal a los romanos. Bueno, Jesús dice a la comunidad de fe en Esmirna, sean fieles y leales a mí, ¿no? Incluso hasta la muerte, algo que era familiar a ellos. O también habla de las coronas, ¿verdad? La corona de vida que sea. Bueno, también hay este pasaje de este discurso de Apolonio, en que habla, dice, al ver que los esmirneos se dedicaban con interés a toda clase de actividades intelectuales, les dio ánimos e hizo crecer su interés por ellas, les exhortaba a sí mismo a que pensaran en sí mismos más que en el aspecto de la ciudad, otra vez la belleza de la ciudad, pues aunque era la más hermosa de cuantas ciudades hay bajo el sol, el mar le era accesible y poseía las fuentes del Céfiro, sin embargo, era más grato que se coronara de hombres de verdad, ¿no? Y ahí está el tema. Dar la corona, coronar. Bien, bueno, con todo lo anterior, en conclusión, iremos viendo que los mensajes a cada una de las iglesias son sumamente contextuales, es decir, hay alusiones puntuales a su historia local, a la situación local, ¿no? Están saturados, como digo aquí, de alusiones o referencias a la historia, a la situación política y cultural de cada ciudad donde se hallaba esa iglesia en cuestión. En el caso de Esmirna, su inveterada historia de fundación, destrucción y refundación le hace pertinente a destacar el mensaje de quien vive, estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. ¿Ya? Les era familiar. También el desafío que enfrentó la iglesia por parte de la comunidad judía, además de la presión social de la ciudad, probablemente la orilló a los márgenes de la actividad económica, entre otros. Quizá eso explique el por qué era una comunidad limitada o pobre, marginada por los judíos o delatada por los judíos, por lo tanto no participaba en las actividades cívicas, en el culto al emperador, en las actividades paganas, y entonces eso limitaba su interacción en ese sentido con el resto de la ciudad, y quizá eso disminuía las posibilidades económicas, ¿no? De la actividad a la que se dedicasen, el vender, entonces eso reducía, y quizá por esa razón esa era una de las causas, o quizá era la causa de su pobreza, ¿no? Por esta marginación social que enfrentaban ahí, ¿no? Así que el llamado a la iglesia de Esmirna es a permanecer fiel, ¿no? Hay que permanecer fiel. Los esmirnianos presumían de ser fieles, leales al imperio. Bueno, aquí el llamado de Jesús a la comunidad de fe es sean fieles o leales, cosa que ocurrió realmente algunos años después. Por lo menos tenemos dos casos puntuales. 60 años después, Policarpo muere en esas llamas siendo fiel, leal a Jesús. Le dieron la oportunidad. Le dijeron, era una persona ya mayor de entonces, y en ese relato del Mateo le dicen, eres anciano, por respeto a tus canas, ¿verdad? A tus años, solo haz esta libación al emperador, dice el texto, ¿verdad? Y ya te evitas de este problema. Y Policarpo en su avanzada edad dice, no puedo hacerle ese a Jesús, no puedo traicionar. Fue fiel y leal y muere en las llamas, como lo fue también Plinio más años después. Bueno, algunas implicaciones de este texto es esta: ¿cómo nos informamos del acontecer cotidiano en nuestra ciudad, país y mundo? ¿Verdad? Sabemos que aquí el Apocalipsis estaba bien enterado de qué ocurría en la ciudad. Cada ciudad tenía su historia, sus peculiaridades, sus circunstancias muy particulares. Eso es un ejemplo para nosotros, nos anima también a informarnos qué ocurre, cómo está la situación en nuestro entorno, y también poder preguntarnos qué factores empobrecen hoy a la comunidad de fe en Jesús, ¿no? En particular. ¿Cómo comprendemos tal acontecer a la luz de la realidad de Jesús exaltado y su señorío en este mundo? Ese puede ser un aspecto. Otro es, enfrentamos desafíos de comunidades religiosas
no paganas, ¿verdad? Pero ¿acaso tienen una perspectiva limitada del evangelio o incluso una perspectiva que contradice el evangelio? Hay comunidades así, hostiles, y si es así, ¿cómo sobrellevamos? Probablemente ocurre esto en algunas partes del mundo. Por ejemplo, aquellos que viven en regímenes musulmanes, severos, estrictos, tienen ese gran desafío, por mencionar algún caso. Una última aplicación. ¿Qué implica para nosotros el llamado a ser fiel al Señor Jesús, incluso hasta la muerte, como Él lo fue por nosotros, según Apocalipsis 1:5? Hoy día, ¿cómo traducimos eso? Sé fiel incluso hasta la muerte. Ese es el llamado en particular a esta comunidad. Bueno, con eso en mente, hermano.